Chicos, buenos días, mi nombre es Miles. El día de hoy llevaremos el curso de aritmética, tema promedios. Veamos entonces. El primer promedio que veremos va a ser el promedio aritmético. Otro nombre con el cual se le conoce al promedio aritmético es media aritmética. ¿Cuál es la fórmula para la media aritmética? Veamos, es la siguiente. Media aritmética es igual a suma de términos entre cantidad de términos. Mira, acá hay n términos, mira, primero, segundo, tercero, hasta n términos. Y por eso lo divido entre n, ¿no? Suma de términos entre cantidad de términos. Veamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Hallar la media aritmética de 2, 4, 6 y 8. Muy bien. Aplicamos la fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Suma de términos entre cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4. Por eso dividiremos entre 4. Si hubiera solo 3 términos, 1, 2, 3 se dividiría entre 3. Si hubiera 2, 1, 2 se divide entre 2. Si hubiera 100 términos, se divide entre 100. Continuemos con nuestro ejemplo. Primer paso, sumar. 2 más 4 es 6, 6 más 6 es 12 y 12 más 8 es 20. Muy bien. 20 lo vamos a dividir todo entre cantidad de términos que es 4. Y 20 entre 4 vendría a ser 5, ¿no? Entonces la media aritmética, o también se le puede decir el promedio aritmético de 2, 4, 6 y 8 es 5. Repasemos un poco. Veamos. Promedio aritmético. Otro nombre con el que se le conoce es media aritmética. Y la forma es la siguiente. La media aritmética es igual a suma de términos entre cantidad de términos. Suma de términos entre cantidad de términos. Pasemos al siguiente promedio. Promedio geométrico. Muy bien. Otro nombre con el cual se le conoce al promedio geométrico es media geométrica, ¿no? Media geométrica. Y la fórmula es la siguiente. Multiplica los términos, es la raíz n de la multiplicación de los términos. En este caso el índice es n, porque hay n términos, ¿no? Veamos un ejemplo. El ejemplo va a decir lo siguiente. Muy bien, chicos, el ejemplo dice lo siguiente. Hallar la media geométrica de 4 y 9. La media geométrica de 4 y de 9. Apliquemos la fórmula. Media geométrica es igual a la raíz n de la multiplicación de n términos. Pero en este caso, ¿cuántos términos vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 2. Entonces la base es la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 4 por 9. La raíz cuadrada de 4 por 9, veamos. ¿Por qué pongo índice 2? Porque se están multiplicando dos números, ¿no? Muy bien. Si se multiplicara 3 números, el índice sería 3. Veamos entonces. La media geométrica es igual a la raíz cuadrada. Ahora si multiplicamos 4 por 9 es 36. Muy bien. La media geométrica es igual a la raíz cuadrada de 36. Y nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 36 es 6, ¿no? Ya que 6 por 6 es 36. Entonces la respuesta sería 6. Repasemos un poco entonces lo que es el promedio geométrico. Promedio geométrico, otro nombre con el cual se le conoce es media geométrica. Y la fórmula es la siguiente, ¿no? Es la raíz n de la multiplicación de n términos. Para este ejemplo vendría a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de dos términos. Si se multiplica 3 sería la raíz cúbica de la multiplicación de 3 términos. Si se multiplica 4 sería la raíz con índice 4 de la multiplicación de 4 términos. ¿Quién indica el índice? La cantidad de términos que se multiplica indica el índice.
Continuamos entonces. Ahora corresponde ver el promedio armónico. El otro nombre con el que se conoce el promedio armónico es media armónica. Muy bien, promedio armónico o también media armónica, es lo mismo. La fórmula de la media armónica es la siguiente: cantidad de términos entre la suma de los inversos de los términos. Mira, cantidad de términos entre la suma de los inversos de los términos. Veamos esto en un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: hallar la media armónica de 2, 4 y 8. Acá le falta su acento. Muy bien, ahora sí. Continuamos. La fórmula de la media armónica. Media armónica es igual a... Por acá colocamos. Media armónica es igual a cantidad de términos. Mira, en este caso, ¿cuántos términos? 1, 2, 3. Cantidad de términos entre la suma de los inversos de los números. Mira, el inverso de 2 vendría a ser 1 sobre 2, más el inverso de 4, 1 sobre 4, y por último el inverso de 8 es 1 sobre 8. ¿Qué dice la fórmula de la media armónica? Dice cantidad de términos entre la suma del inverso de los números. Continuamos. Veamos entonces, tenemos que sumar estas fracciones, pero nosotros nos podemos dar cuenta que estas fracciones, ¿cómo son? Son heterogéneas, ¿no? ¿Por qué se dice que son fracciones heterogéneas? Porque el denominador es diferente. Mira, acá el denominador es 2, 4 y 8. Son diferentes, no se pueden sumar de forma directa. Solo se suma cuando son homogéneas. Entonces pasemos estas fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. ¿Qué método utilizaremos? Hallaremos el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 2, 4 y 8. Empecemos entonces. Mitad quedaría 1, quedaría 2 y quedaría 4. Nuevamente mitad, 1, 1 y 2. Y por último la mitad y todo quedaría en 1. Muy bien, entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos números. 2 por 2 es 4 y por 2, 8. Mínimo común múltiplo de 2, 4 y 8 vendría a ser 8. Continuamos. Media armónica es igual a 3 sobre 1 sobre 2. Pero ya no voy a utilizar 2. Ahora voy a utilizar el mínimo común múltiplo. Sería sobre, pongamos primero abajo 8. Muy bien. Abajo he colocado 8. Al 2, ¿por qué número multipliqué para que sea 8? Lo multipliqué por 4, ¿no? Si abajo multiplico por 4, al numerador también lo tengo que multiplicar por 4. Sería 1 por 4, 4, muy bien. Podemos comprobar que la fracción no se ha alterado, ya que si le sacamos cuarta y cuarta quedaría nuevamente 1 sobre 2. La fracción no se altera. Sumamos. Nuevamente, en vez de poner 4, voy a poner 8. Al 4 lo multipliqué por 2 para que sea 8. Si al denominador lo multiplico por 2, al numerador también por 2, sería 1 por 2, sería 2. Muy bien. Y esto ya está ya con denominador 8. Podemos notar que las fracciones son homogéneas, ¿no? Una vez que las fracciones son homogéneas, continuamos o procedemos a sumar.
Esto será 3. Sumamos 4 más 2 es 6, más 1 es 7. 7 sobre 8. Muy bien, sería 3 entre 7 sobre 8. Veamos. Muy bien, 3 entre 7 sobre 8. Tenemos un número entero y lo estamos dividiendo entre una fracción. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que este número se convierta también en fracción. B armónica es igual a 3. ¿Qué es lo mismo? 3 es lo mismo que decir 3 entre 1. 3 entre 1. Porque 3 entre 1 es 3. Muy bien, entonces sería 3 entre 1 entre 7 sobre 8. Aplicamos extremos y medios. El 8 que se encuentra en la parte baja multiplica al 3 y el 1 multiplica al 7. Mira, este 8 va a multiplicar al 3 y el 1 multiplica al 7. 8 por 3 es 24 y 1 por 7 es 7. 24 sobre 7. ¿24 sobre 7 vendría a ser igual a 3,4? 3,4 es la medida armónica de 2, 4 y 8. Repasemos un poco. La medida armónica es igual a cantidad de términos entre la suma del inverso de los términos o la suma del inverso de los números. Mira, cantidad de términos entre la suma del inverso de los números. En este caso los números son 2, 4 y 8. Una propiedad que debemos conocer es la siguiente, miren. Veamos, de todos los promedios, por lo general, el mayor de los promedios es el promedio armónico, también conocido media armónica, ¿no? Media armónica tiene que ser mayor que la media geométrica y también que la media armónica. Veamos el máximo valor que puede alcanzar la media geométrica. El máximo valor que puede alcanzar la media geométrica es la media armónica. Como máximo puede igualarle. Y lo mismo sucede entre la media geométrica y la media armónica. El máximo valor que puede tomar la media armónica es la media geométrica. Eso se cumple para n cantidades, o sea, para 2 cantidades, para 3 cantidades, para 4, para 5, ¿no? Para 100 cantidades también, ¿no? N cantidades. N es una variable que puede tomar cualquier número. Repasemos un poco entonces. Dice lo siguiente. De los promedios, el mayor tiene que ser el promedio aritmético, le sigue el promedio geométrico y el promedio armónico. Hay excepciones en el cual el promedio geométrico puede llegar a alcanzar ¿a quién? Al promedio aritmético, y lo mismo pasaría con el promedio armónico, podría llegar a alcanzar ¿a quién? Al promedio geométrico. Veamos un ejemplo para poder comprobar esta propiedad. El ejemplo dice lo siguiente: hallar la media aritmética, media geométrica y media armónica de 4 y 9. Muy bien. Media aritmética, media geométrica y media armónica de 4 y 9. Comencemos con la media aritmética. La media aritmética es igual a suma de números o suma de términos entre cantidad de términos. En este caso sería 4 más 9. ¿Cuántos términos son? 1, 2. Como son 2 términos, lo divido entre 2. Muy bien. Continuemos.
Media aritmética es igual a 4 más 9 es 13. 13 sobre 2. Media aritmética es igual a 13 entre 2 y 13 entre 2 es igual a 6,5. Primer resultado, 6,5. Continuamos con la media geométrica. La media geométrica es igual a la raíz de la multiplicación de estos dos números, que sería la raíz de 4 por 9. Y el índice lo indica la cantidad de números. ¿Cuántos números hay acá? 1, 2. Entonces, como acá hay dos números, el índice va a ser 2. La cantidad de números que se multiplican nos dan el índice. Continuamos, media geométrica es igual a 4 por 9 es 36. Entonces, la raíz cuadrada de 36. Y nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 36 es el número 6, ¿no? Ya que 6 por 6 es 36. Muy bien. Continuamos ahora con la media armónica. La media armónica es igual a cantidad de términos. Mira, 1, 2 términos. Todo eso entre la suma de las inversas. Sería 1 sobre 4 más 1 sobre 9. Muy bien. Tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de 4 y 9. Y el mínimo común múltiplo de 4 y 9 es 36, ¿no? Mínimo común múltiplo de 4 y 9. Acá voy a colocarlo. Acá lo voy a colocar. El mínimo común múltiplo de 4 y 9 vendría a ser 36, ¿no? Porque sería mitad, mitad y luego tercia, tercia, ¿no? Y al final quedaría 4 por 9, 36. Reemplacemos entonces, en vez de poner 4 voy a poner 36. Media armónica es igual a 30. No, primero coloco el número, cantidad de términos, mira, 1, 2, por eso pongo 2. Abajo pongo 36. Muy bien. Al denominador lo multipliqué por 9, entonces el numerador también lo multiplico por 9. 1 por 9 sería 9. Todo eso más, ahora en vez de poner 9 voy a poner 36. Al denominador lo multipliqué por 4, entonces a la parte superior, que es el numerador, lo multiplico por 4. Denominador y numerador. Al denominador, que es 9, lo multipliqué por 4. Y al numerador, que es 1, también lo multipliqué por 4. Y sale lo siguiente, sale 36 y 4. Veamos cómo son estas fracciones. Son homogéneas. Si son homogéneas, lo sumo directamente. El 2 pasa y sumo, sería 9 más 4, 13. Y todo eso sobre 36, ¿no? 13 sobre 36. Muy bien, nuevamente un número entero sobre una fracción. ¿Qué es lo que hago? Completo, ¿no? Completo con 1. Entonces sería lo siguiente. Sería 2 sobre 1 entre 13 sobre 36. El 36 que está abajo multiplica el 2 y el 1 multiplica el 13. La media armónica es igual a 36 por 2, que es 72. Y todo eso entre 13. La propiedad de extremos y medios, ¿no? Mira, el de abajo multiplica el que está arriba y los del centro se multiplican entre ellos. Dividimos entonces 72 entre 13 y la respuesta sería 5,5. Y comparamos entonces. Comparamos, mira, la media aritmética me salió 6,5. La media geométrica 6. Y la media armónica 5,5.
y podemos comprobar lo siguiente. Comprobamos que la media aritmética es mayor que la media geométrica y que la media geométrica es mayor que la media armónica, ¿no? La propiedad que habíamos visto hace un momento. Continuamos con el siguiente promedio. En este caso veremos promedio ponderado. Muy bien, ¿cuál es la fórmula del promedio ponderado? El promedio ponderado sería la siguiente fórmula, mira. Dato 1 por peso 1 más dato 2 por peso 2 más puntos suspensivos, dato n por peso del término n, todo eso dividido entre peso 1 más peso 2, puntos suspensivos, más peso del término n. Veamos esto en un ejemplo. El ejemplo número 1 nos pide hallar el promedio ponderado de los siguientes datos. Veamos entonces. De este lado tenemos curso, créditos, nota. Muy bien. De cursos tenemos química, física y álgebra, ¿no? Álgebra. Créditos tenemos 6, 4 y 2 y nota tenemos 12, 14 y 15. Veamos entonces la A que significaba, la A significaba dato, ¿no? La A significa dato, la P significa peso. En este caso, peso va a ser la cantidad de veces que hay la nota 12. Mira, veamos entonces. Tenemos la nota 12. ¿Cuántas notas o calificaciones de valor 12 tenemos? Tenemos 6 notas de calificación 12. ¿Cuántas notas de valor 14 tenemos? Tenemos 4. ¿Y cuántas notas de valor 15 tenemos? Tenemos solo 2. Muy bien. Para este ejemplo y para todos los demás, peso siempre va a ser la cantidad, ¿ya? Peso va a ser la cantidad. En este caso, el peso 1 va a ser 6, el peso 2 va a ser 4 y el peso 3 va a ser 2. Y para los datos va a ser lo siguiente. Dato 1 va a ser 12, dato 2 va a ser 14 y dato 3 va a ser ¿quién? Va a ser 15. Comencemos. Lo primero que tenemos que saber es en nuestro promedio ponderado cuántos datos están trabajando. Mira, están trabajando 1, 2, 3. Estamos trabajando con 3 datos. Comencemos entonces. Promedio ponderado es igual a, veamos, A significaba dato, ¿no? Y dato en este caso son las notas. Sería 12 por 6 más 14 por 4 más 15 por 2. Todo eso dividido entre la suma de pesos. Muy bien, en este caso peso vendría de peso 1 es 6 más peso 2 4 más peso 3 2. Continuamos. 12 por 6 72 más 14 por 4 que es 56 más 15 por 2 que es 30. Todo eso dividido entre la suma de pesos. 6 más 4, 10, 10 más 2, 12. Todo eso entre 12. Continuamos entonces. Promedio ponderado es igual a la suma de estos datos. A ver. 70 más 30 es 100. 100 más 50 es 150. Y le sumamos 8, 158. Todo eso dividido entre 12. 158
entre 12. Y la respuesta de la división de 158 entre 12 es 13,1. Entonces la respuesta es 13,1. 13,1 vendría a ser el promedio ponderado de las siguientes notas. Un pequeño repaso. El promedio ponderado es igual a dato por peso, dato 1 por peso 1 más dato 2 por peso 2 más dato 3 por peso 3. De este lado tenemos los pesos y de este lado tenemos los datos. Y todo eso va a estar dividido entre la suma de los pesos. Mira, ¿quién divide? Los pesos. Antes de terminar con la clase, hagamos un pequeño repaso de todas las fórmulas que hemos aprendido. Empecemos con el repaso. Primero, el promedio que hemos aprendido fue el promedio aritmético. ¿Cómo se lleva el promedio aritmético? Y veamos su otro nombre. El otro nombre que tiene el promedio aritmético es media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? La media aritmética se halla sumando suma de términos entre cantidad de términos. Mira, la media aritmética es igual a la suma de los términos entre la cantidad de términos. Continuamos con el siguiente promedio. El siguiente promedio es el promedio geométrico. Otro nombre con el cual se le conoce es como media geométrica. La fórmula para hallar la media geométrica es la siguiente. La media geométrica es igual a la raíz n de la multiplicación de n términos. Para el ejemplo que trabajamos nosotros fue el siguiente. Hallar la media geométrica de 4 y 9. 4 y 9 son dos términos. Entonces sería la raíz con índice 2, ¿no? ¿Quién indica el índice? La cantidad de términos que se están multiplicando. Otro ejemplo, si se estuviera multiplicando 100 términos, el índice de la raíz sería 100. Continuemos entonces. Media armónica. La fórmula de la media armónica es la siguiente, mira. Cantidad de términos entre la suma del inverso de los términos. Muy bien. Otro nombre con el cual se le conoce la media armónica es media geométrica. Nuevamente, la fórmula es la siguiente. La media armónica es igual a la cantidad de términos entre la suma del inverso de los números, ¿no? En este caso vendría a ser el inverso de 2, un medio, el inverso de 4, un cuarto, y el inverso de 8, un octavo. Repasemos entonces la propiedad. La propiedad indica, se cumple para n cantidades o para n términos. Dice lo siguiente, por lo general, la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica, y la media geométrica a su vez es mayor o igual que la media armónica. En el ejemplo que trabajamos nosotros para comprobar esa propiedad fue la siguiente, ¿no? Teníamos que hallar la media aritmética, la media geométrica y media armónica de 4 y de 9. Muy bien. La media aritmética de 4 y de 9 es 6,5. La media geométrica era 6 y la media armónica era 5,5. Como podemos apreciar, como dice la teoría, ¿no? La media aritmética, colocamos por acá la media aritmética, es mayor que la media geométrica, y la media geométrica a su vez es mayor que la media armónica. Colocamos la media aritmética es mayor que la media geométrica y la media geométrica es mayor que la media armónica. Vemos que la mayor de las tres medias es la media aritmética. Muy bien, chicos, eso es todo por esta oportunidad.
Hasta la próxima.